Amigos y amigas, gracias por la espera. Hemos tenido pequeños inconvenientes en nuestro enlace con nuestro colega, el licenciado Carlos Ayala, de Profeco, nuestra homóloga de protección al consumidor de la República Mexicana. Sean bienvenidos y bienvenidas a este webinar sobre terminación anticipada de servicios de telecomunicaciones. Esta mañana tenemos el agrado de contar con el apoyo de la Profeco, que es nuestra homóloga en el trabajo de protección al consumidor de la República Mexicana, como decía anteriormente. La dinámica de este webinar será la siguiente. Vamos a compartir dos presentaciones, una que hará el licenciado Carlos Ayala, y la segunda que estará a cargo de la licenciada Jacqueline Pardo. Al final de ambas presentaciones vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas para que ustedes puedan trasladarnos las inquietudes que les generan la temática desarrollada y los colegas van a responder de acuerdo a las consultas que ustedes vayan haciendo. Quiero presentar ahora el perfil del licenciado Carlos Alberto Ayala Rostro. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en Derecho Agrario por la Universidad La Salle y en Amparo Agrario por el Instituto Mexicano del Amparo. Cuenta con cursos de especialización en materia agraria, civil, penal, laboral, concertación, mediación, justicia alternativa, derechos humanos y telecomunicaciones. Ha ocupado diversos cargos en dependencias de la Administración Pública Federal y local, así como en el Poder Legislativo. De diciembre de 2018 al día de hoy se desempeña como Director General de Defensa Colectiva y Contratos de Adhesión de Telecomunicaciones en la Procuraduría Federal del Consumidor de México, función en la que le corresponde otorgar el registro de los contratos de adhesión para que los proveedores de servicios de telecomunicaciones puedan comercializar sus servicios, representar individual o colectivamente a los consumidores ante los proveedores, autoridades administrativas y jurisdiccionales, difusión en materia de consumo de telecomunicaciones y ser enlace interinstitucional de Profeco en la materia. Ese es el perfil de nuestro panelista, el licenciado Carlos Alberto Ayala. También tengo a bien presentarles el perfil de nuestra colega Jacqueline del Carmen Pardo. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas, graduada de la Universidad de El Salvador, autorizada por la Corte Suprema de Justicia para el ejercicio del notariado en el año 2010 bajo el Acuerdo 158-D. Labora en la Defensoría del Consumidor desde el año 2012, desempeñándose en diferentes dependencias de dicha institución. Desde ese año al 2018 en la Dirección de Descentralización como técnico legal de ventanillas descentralizadas, específicamente en atención de reclamos interpuestos por consumidores en las ventanillas descentralizadas de la Defensoría del Consumidor. De agosto del 2018 a la fecha, se desempeña como técnica legal 2 en la Dirección Jurídica en la Gerencia de Procuración, elaborando denuncias, emitiendo opiniones jurídicas, atendiendo demandas de consumidores en la vía judicial, entre otras actividades propias de la Dirección Jurídica de la Defensoría del Consumidor. En el último año forma parte del equipo técnico del programa de educación virtual en consumo, desarrollando funciones de elaboración de contenido para webinar y cursos virtuales, tutoría en diplomado de Derecho de Consumo y expositora de diversos temas de consumo. Bueno, ambos colegas nos estarán hablando sobre la temática que nos ocupa esta mañana, terminación anticipada de servicios de telecomunicaciones. Vamos a dar una mirada a la legislación de México y de El Salvador. Sin más, esta mañana vamos a compartir la presentación de la Profeco para que podamos conocer qué es lo que esta institución homóloga de la Defensoría del Consumidor realiza en el territorio mexicano. Licenciado Carlos, buenos días, adelante.
Muy buenos días. Antes que nada ofrezco una disculpa porque justamente tuvimos por ahí unos problemas técnicos para conectarnos y estar a la hora que teníamos pactado esta capacitación. Pues bien, como ya me ha presentado Sonia, yo tengo el honor de trabajar en la Procuraduría Federal del Consumidor en México, donde su titular, el doctor Ricardo Sheffield Padilla, les manda un cordial y afectuoso saludo hasta a su homólogo allá de la Procuración también del Consumidor. Y pues sin más, voy a tratar de ser muy breve y conciso sobre el tema que me han pedido participar. Para iniciar, quisiera hacer una breve semblanza sobre los antecedentes de la Procuraduría para que sepamos en dónde estamos parados. En 1976 se publica por primera vez la Ley Federal de Protección al Consumidor en México. México tiene el honor de ser el primer país latinoamericano en crear una Procuraduría de la Defensa del Consumidor y además el segundo en crear una ley en la materia. Nosotros somos un organismo descentralizado de servicio social con personalidad propia. Nuestra misión es proteger y promover los derechos de los consumidores, garantizando que las relaciones de consumo se realicen de una manera responsable y con un acceso al mejor mercado de productos y servicios, mediante un marco de certeza, legalidad y seguridad jurídica, respetando los derechos humanos. La siguiente, por favor. Bueno, en junio del 2013 hay una gran reforma estructural en materia de telecomunicaciones en México. Ahí es por primera vez donde se establece como un derecho humano las telecomunicaciones y por lo tanto está elevado a un rango constitucional de respeto, ¿no? Con motivo de esta reforma, la ley secundaria se emite el 14 de julio del 2014 mediante la Ley Federal Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en donde se establece un título específico de los derechos de los usuarios. Y aquí es donde por primera vez en uno de los transitorios se obliga al gobierno mexicano a crear una institución exprofeso específica y especializada para la atención de los temas de telecomunicaciones. Es así como el 24 de agosto del 2015 nacemos como su procuraduría dentro de la Procuraduría Federal del Consumidor. En esta subprocuraduría que está a cargo del maestro Agustín Pineda, estamos 3 directores generales. La primera de ellas, que es que yo ocupo, que es la Dirección General de Defensa Colectiva y Contratos de Adhesión de Telecomunicaciones, que como bien lo señala Sonia, era la principal dirección que se encarga de defender los derechos de los consumidores, ¿no? Tenemos la Dirección General de Protección al Consumidor de Telecomunicaciones, que es la que atiende quejas y denuncias, y la Dirección General de Procedimientos y Análisis Publicitario de Telecomunicaciones. La siguiente, por favor. Bueno, pues como una regulación general tenemos la normativa que nos aplica aquí en México. Tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley Federal de Protección al Consumidor, su reglamento y una norma oficial mexicana que es la 184 SCFI-2018, que es básicamente la que nos regula las relaciones comerciales y en donde los proveedores de servicio deben de cumplir los requisitos para poder comercializar sus servicios. También contamos con una Carta de Derechos Mínimos de los Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones, en donde se establecen 13 derechos para que los consumidores sean conocedores de la misma y hagan valer respetar los mismos. ¿Quiénes la aplicamos esta normativa? Bueno, pues por una parte la Profeco, nosotros aplicamos lo relativo a la parte administrativa, todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de los contratos de adhesión, que en un momento más lo vamos a comentar, y el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es el regulador, pero en cuanto a la calidad, al otorgamiento de concesiones y todo ello, ¿no? Este instituto también es muy joven, se creó en el 2015. Bueno, ya en regulación específica, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como yo lo decía, lo eleva a rango constitucional de derecho humano y ahí garantiza que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad,
cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. Siguiente, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues ahí tiene un título noveno. La siguiente, por favor. Tiene un título, el noveno, que se denomina de los usuarios. Aquí lo principal es que para poder comercializar, todo contrato de adhesión debe de estar perfectamente regularizado e inscrito en la Procuraduría Federal del Consumidor. Esta ley establece el goce de los derechos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, da el derecho a contratar y conocer las condiciones comerciales de los contratos de adhesión, a que la Profeco verifique que los consumidores puedan celebrar contrato de adhesión mediante mecanismos expeditos, exige el cumplimiento forzoso del contrato cuando el proveedor lo modifique y en caso no cumplir a rescindir el mismo. La siguiente, por favor. A rescindir el servicio contratado o cambiar de paquete o plan en forma anticipada, pagando en su caso el costo del remanente del equipo, que es la materia del tema de hoy, que más adelante le daremos un poquito de énfasis. A no cambiar el contrato firmado, salvo consentimiento que se otorgue por cualquier medio, a cancelar el contrato sin penalidad alguna y sin necesidad de la autorización del proveedor cuando concluya el plazo pactado, a prohibir cláusulas que permitan al proveedor modificar unilateralmente los contratos, a que se establezca que la modificación de los contratos requiere del consentimiento expreso del consumidor. Esto es muy importante porque anteriormente a esta legislación se celebraban contratos y a voluntad del proveedor hacía los cambios que él estimaba convenientes sin ni siquiera consultar al consumidor. Siguiente, por favor. No avanza a la siguiente. Ahí está. Bueno, como les comentaba hace un momento, la norma 184 es CFI 2018, que se denomina elementos normativos y obligaciones específicas que deben observar los proveedores para la comercialización o prestación de los servicios de telecomunicaciones cuando utilicen una red pública de telecomunicaciones. Esta canceló una que existía en el año 2012. Aquí nosotros lo denominamos, no sé ustedes allá cómo sean los contratos, pero aquí se denomina contrato de adhesión. El contrato de adhesión es el documento mediante el cual los proveedores de los consumidores se adhieren para que les sea prestado el servicio. Ahí está una breve definición y en donde se establecen las condiciones aplicables a la comercialización o a la prestación del servicio de telecomunicaciones, y que si bien es cierto, no es un documento que contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato, sí es un instrumento que al ser inscrito en la Profeco se obliga a su cumplimiento. Siguiente, por favor. Aquí, esta norma oficial obliga al proveedor a prestar el servicio en los términos convenidos, facultando al consumidor exigir su cumplimiento, aceptar otro bien o su equivalente de igual o mayor calidad, a rescindir el contrato o a la devolución o ajuste en la factura de la cantidad pagada o por pagar. Se da el derecho al consumidor de dar por terminado el contrato de forma anticipada en cualquier momento, sujetándose a las penas convencionales, las cuales deben de ser razonables, recíprocas, equitativas y proporcionales. Esto es muy importante, esos cuatro conceptos, porque anteriormente no estaban regulados y hoy en la ley ya se le da la facultad a la Profeco para que sea ella quien interprete esa razonabilidad, reciprocidad, equitativos y proporcionalidad. También se habla de la obligación del proveedor de entregar una carta de derechos mínimos, que es la que decíamos, que contiene un resumen de toda la normativa y de todos los derechos a los cuales tiene el consumidor cuando hace la contratación de una prestación de servicio de telecomunicaciones. Debe de informar el proveedor el contenido y alcance del contrato de adhesión, indicando además de que está inscrito en la Profeco. Esto es muy importante porque si no está inscrito no tiene ninguna validez y nosotros tenemos la facultad de sancionarlos. Debe de poner a disposición el modelo de contrato de adhesión en tamaño y letra
uniforme haría el 9 puntos. Ustedes dirían, "Ay, ¿cómo 9 puntos? Como que muy específico, ¿no?" Pero aunque parece mentira, esto es muy importante porque acá en México se estilaban contratos hasta de lectura de 30 minutos y en letra pequeñísima, ¿no? Lo cual pues hacía de muy vulnerable al consumidor para ser sorprendido por los proveedores. El famoso, pues no leíste la letra chiquita, ¿no? Entonces, ante esto ya se obliga a que los contratos tengan cuando menos un tipo de letra Arial 9 y nosotros hemos buscado que su lectura sea no mayor a 5 minutos para que sea un contrato muy breve, muy conciso, muy preciso. Además, el proveedor está obligado a entregar una carátula del contrato, que es el resumen del contrato en una sola hoja cuando va el consumidor a contratar los servicios a los centros de atención. Es obligación del proveedor entregarle cuando menos esta carátula. Esta carátula ahí se contiene de manera clara qué está contratando, a qué tiene derecho, cuál es el costo, inclusive hasta las penalidades, si tiene que otorgar alguna garantía por la prestación del equipo, etcétera, ¿no? Esto también fue fundamental. Siguiente, por favor. La siguiente, si me hace favor. Aquí también otro de los temas que nos interesa es de que se obliga al proveedor a que en la forma en que ellos dan la facilidad para que contraten los servicios, en esa misma forma deben de dar la facilidad para que el consumidor los cancele, porque es bien fácil, daban toda la accesibilidad para que se embarcara, digámoslo de una manera coloquial, el consumidor, y para que se saliera, pues eran problemas tortuosos, ¿no? Hoy no, hoy esta legislación obliga a que en la forma en que le da la accesibilidad, en esa misma forma le dé la accesibilidad para que se pueda retirar. Se establece que para modificar los contratos se le tiene que avisar al consumidor cuando menos con 15 días de anticipación y tiene que hacerlo de manera fehaciente, hacerlo. A nosotros cuando hay una modificación y hay una queja en ese sentido, lo primero que pedimos es decir, a ver, muéstrame que le informaste y le notificaste con 15 días de anticipación al consumidor que ibas a tener una modificación. ¿Esto para qué? Para que el consumidor dentro de los 30 días posteriores tenga la posibilidad de decidir si quiere continuar con esas nuevas condiciones o bien exigirle al proveedor que le responda en los términos y condiciones en las que suscribieron. De no estar en esa factibilidad, puede cancelar sin penalización alguna al consumidor. Esa es una de las grandes garantías de este aviso que se incluyó. También se establecer si el contrato es con vigencia de plazo forzoso, no se pueden modificar las condiciones pactadas ni la tarifa. Ahí sí no se puede mover cuando es una contratación a plazo forzoso a 12, 24 meses, no se puede modificar ni la tarifa ni las condiciones. Ahí sí no hay vuelta para atrás. Si las modifica, el consumidor puede cancelar sin penalización alguna. Otra de las cuestiones que concluido el plazo forzoso, se da por terminado de manera inmediata la obligatoriedad de permanecer. No hay una autorización o automática, ¿no? Que digamos, bueno, pues ya me contrataste por 12 meses, ya concluyeron tus otros 12 meses, pues ahora te meto otros 12 meses, ¿no? No, ahí en el momento en que concluye el término, la vigencia del contrato, se vuelve de plazo indefinido y en cualquier momento el consumidor puede darlo por terminado sin penalización alguna. Esa también es otra de las grandes aportaciones de esta nueva norma. La siguiente, por favor. Aquí está lo importante, en donde dentro de esta NOM se establece que el consumidor tiene derecho a dar por terminado el contrato de adhesión de forma anticipada en cualquier momento, a través del mismo medio en el cual contrató el servicio, sujetándose a las penas convencionales establecidas en el mismo.
las cuales deben de ser razonables, recíprocas, equitativas y proporcionales para las partes y no pueden ser superior al monto insoluto de la obligación principal. Esta potestad, como decíamos, se le ha dado a la Profeco. ¿Razonable en qué sentido? Razonable, pues que no puede estar por encima de lo que haya contratado el consumidor, ¿no? Recíproca. Dentro de nuestra legislación existe el pago de una compensación o indemnización del 20% cuando los servicios no son prestados en la forma en que fueron ofertados. En este sentido, nosotros de manera recíproca le decimos, pues si tú otorgas única y exclusivamente una compensación del 20% de ese servicio no prestado, pues entonces también la pena convencional a la que tú la sujetes no puede ser mayor al 20% de la cantidad con la cual pactaste y que no puede ya cumplir el consumidor. Equitativa, pues si tiene penalidad para uno, debe de tener penalidad para otro. Eso siempre lo ponemos en los contratos. Y proporcionales, que es lo que decíamos un tanto como lo equitativo, ¿no? También se establece que se puede dar por cancelado el contrato sin penalidad cuando se haya solicitado la portabilidad y el proveedor no la ejecute en el término establecido de 24 horas. Esto es cuando un proveedor quiere cambiar de compañía. Aquí en México existe esa posibilidad de hacerlo en cualquier momento. Se cambia a otra compañía y la proveedora tiene la obligación de portarlo dentro de las 24 horas. Si no lo hace, hay una penalidad ahí, ¿no? También anteriormente era muy abusivo el hecho de que se contrataba el servicio principal y el consumidor podía hacer la adquisición o contratación de servicios adicionales. Y se tenía que sujetar ya de manera definitiva y no podía llevar a cabo la cancelación de los mismos. Hoy en día no. Lo que se contrata y lo que se respeta es el contrato original, o sea, la prestación del servicio de telecomunicaciones y los servicios adicionales en cualquier momento los puede cancelar el consumidor, sin que ello implique que el proveedor le deje de prestar el servicio principal. Siguiente, por favor. La Carta de los Derechos Mínimos de los Usuarios de Telecomunicaciones, como lo decía, son 13 y el que nos interesa aquí es el derecho a las condiciones de contratación claras, justas y equitativas, pues que abarcaría atender todo lo anteriormente señalado. Siguiente, por favor. Bueno, pues de lo anteriormente señalado podemos advertir que nuestra legislación, en la mexicana, existen dos formas de llevar a cabo la contratación de los servicios de telecomunicaciones. Una que es por vigencia indefinida o indeterminada, en el que la estadía en la relación contractual subsiste a la voluntad de las partes. Este se puede dar terminado en cualquier momento sin penalidad alguna. Aquí no hay ninguna penalidad, es a valores entendidos casi de que pues, te presto el servicio y cuando tú quieras salirte se acabó nuestra relación contractual, ¿no? Pero ello no implica de que no deban de cumplir todas las obligaciones anteriormente pactadas. Inclusive algunas ocasiones son hasta más protectoras que las propias cuando se tiene un plazo forzoso. La vigencia definida o plazo forzoso establece una estadía en la relación contractual según lo pactado entre las partes, la cual puede estar determinada por la inversión y el equipamiento que el proveedor realice para llevar hasta el domicilio del consumidor el servicio, alguna promoción vigente que el proveedor ponga a disposición del consumidor, la instalación, la forma de adquisición del equipo terminal también es uno de los principales causas por los que se va a un plazo forzoso, en donde les facilitan a pagos el equipo terminal. Y aquí sí existe una penalidad para dar por terminado el contrato previo a la culminación del tiempo pactado. La siguiente, por favor. Aquí están las causas por las que se puede dar por terminado anticipadamente el contrato de adhesión y que están reguladas en la legislación mexicana. Una de ellas es por causas atribuibles al proveedor. El consumidor, como decíamos en algunas de las anteriores láminas, puede exigir el cumplimiento forzoso del contrato o darlo por terminado sin responsabilidad y sin pena por terminación anticipada.
Esto es cuando pues, no se le da el cumplimiento en los términos y condiciones que ofreció el proveedor. Si la modifica, el consumidor puede darlo por terminado en cualquier momento y no le aplicaría ninguna pena. Por causas atribuibles al consumidor. Aquí en este caso sí tiene la obligación de pagar la pena convencional y es cuando pues, por su voluntad decide ya no seguir contratando ese servicio, pero si está sujeto a un plazo forzoso, inevitablemente tiene que pagar una pena convencional. Por voluntad del consumidor, también existe la responsabilidad de pagar al proveedor la pena por terminación anticipada. Siguiente, por favor. Aquí a manera de que ustedes se den una idea de cuáles son las quejas que se presentan en relación con la contratación de servicios de telecomunicaciones. Entre el 2018 a septiembre del 2020 recibimos 10,118 quejas de reclamaciones. En el 2018 fueron 4,713 y de las cuales la negativa a la rescisión fueron 3,782, negativa a correcciones 218, modificación o rescisión sin aviso ni autorización 173. En el 2019 ya tuvimos una disminución porque ya empezó a aplicar la nueva NOM y ahí, como ustedes pueden ver, tuvo una disminución sensible. De enero a septiembre, pues aún todavía va más a la baja, ¿no? Porque ya nuestra legislación es muy protectora para el consumidor, sin que eso implique que le genere mayores cargas al proveedor. Lo que buscamos es que sería una relación equitativa, ¿no? Pero de todas estas 10,118 reclamaciones, pues se concilian alrededor del 77%. Como ustedes podrán ver ahí en los cuadros, el 77% de las quejas son conciliadas. La Profeco cuenta con un sistema de conciliación muy importante, inclusive que se llama ConciliExpress, donde se registran los proveedores de servicio y de manera telefónica se hace una llamada entre el proveedor, se contacta al consumidor y en ese mismo acto se lleva a cabo una conciliación sin necesidad de que se instaure una queja. Si no se lleva esta conciliación, pues se procede a la instauración de la queja con todo el procedimiento, ¿no? Siguiente, por favor. En este cuadro lo que quise ejemplificar, nosotros con motivo de la entrada de la nueva NOM, hemos registrado alrededor de 1,046 contratos de adhesión. De estos, destacar que el 79%, 831 contratos, son registrados sin penalidad y sin plazo forzoso. El 120 son los únicos que equivalen al 11% en donde está un plazo forzoso. De hecho, esa figura prácticamente está por desaparecer porque es una figura que no es muy atractiva para el consumidor y limita la contratación de los servicios y la captación de consumidores a los proveedores de servicios. También por eso la han estado dejando ya un poco en desuso. Hoy prácticamente todo lo que vienen a registrar es sin penalidad, ¿no? No traen plazo forzoso. 11 contratos son aquellos en donde han puesto a plazo forzoso porque pues, les financian el equipo. Entonces, aquí lo destacable, vuelvo a repetir, es de que ya los contratos ya no tienen ese calvario los consumidores para darlos por terminados porque la mayoría de ellos se resuelven al no tener plazo forzoso alguno. Siguiente, por favor. Ahora bien, si bien es cierto que hay muchas de las cuestiones que no están en la ley ni en la normativa mexicana, nosotros de manera adicional tenemos constantes reuniones con los proveedores de servicios y a cada rato estamos invitándolos y exhortándolos a que tengan buenas prácticas en cuanto detectamos alguna situación que vaya en perjuicio de los consumidores. En ese sentido, como les decíamos, si bien la ley no establece de manera específica que la penalidad no deba de ser mayor al 20%, hoy lo hemos establecido como un criterio en la Profeco y no registramos ningún contrato cuando se pretenda poner una penalidad por encima de ese 20%, atendiendo a la reciprocidad en cuanto a la compensación cuando ellos tienen fallas. Y ha sido bien aceptado por ellos.
En cuanto a la vigencia, ya no registramos contratos, ese 11% ya no es registrado a más de 24 meses, ¿no? Había contratos que se registraban hasta por 48 meses. Hoy lo máximo son 24 meses. Y cuando no tenemos alguna punto de encuentro sobre el no establecer las penalidades en un 20% y que ellos quieren que se pongan más términos, lo que hemos optado es por dejar a salvo sus derechos para que los hagan valer ante la autoridad civil, ¿no? Y en ese momento, como una protección al consumidor, el consumidor puede dar por cancelado su contrato sin penalidad alguna. Y en la mayoría de los casos, los proveedores ya no ejecutan ninguna acción en contra de los consumidores. Pues es prácticamente lo que puedo compartirles. Decirles que aquí en la Procuraduría, a pesar de que la Subprocuraduría de Telecomunicaciones es una unidad joven, tiene apenas pues, alrededor de 5 años, ha tenido resultados muy importantes. De hecho, hemos logrado una coordinación muy estrecha con el regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que acá en México es un organismo autónomo y se manejaba como tal, completamente autónomo, no tenía ninguna coordinación con esta Procuraduría, pero hoy con la entrada de este nuevo gobierno, que también es nuevo, entró en el 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos privilegiando mucho la defensa del ciudadano, ¿no? Esta Profeco la queremos llevar a los límites que tenía en los años 80, que era una verdadera institución, no de miedo, pero sí de respeto. Y hoy lo estamos logrando bajo la dirección del doctor Ricardo Sheffield Padilla. Y pues quedo a las órdenes para cualquier duda o comentario. Gracias, Carlos. Interesante exposición, lo cual muestra de verdad un importante avance en la protección de las personas usuarias de servicios de telecomunicaciones en nuestro hermano país de México y que obviamente pone un importante reto también para la legislación de El Salvador. Luego, Carlos nos estará acompañando en el espacio de preguntas y respuestas para que las personas que nos acompañan puedan despejar sus inquietudes en relación al tema, si así lo desean. Queremos recordarles que este video será colocado en el canal de YouTube de la Defensoría del Consumidor para que ustedes también se conviertan en divulgadores de este importante tema y que más personas puedan conocer del mismo. A continuación, les presento a nuestra colega Jacqueline Pardo, quien también hará una presentación relacionada con el tema desde el quehacer de la Defensoría del Consumidor y por supuesto, la legislación de nuestro país. Adelante, Jacqueline, buenos días. Bueno, tengan todos muy buenos días. Es para mí un placer el poder estar con ustedes en este espacio, ¿verdad? El poder compartir en este foro con el licenciado Carlos Alberto Ayala. Agradecer también a todos los participantes por la asistencia, ¿verdad? Y pues sin más, voy a dar inicio a la presentación que tiene que ver con el tema, ¿verdad? En materia de telecomunicaciones. No me aparece ahí. Bueno, las disculpas del caso. En estos momentos vamos a dar inicio a la presentación.
en materia de telecomunicaciones a la luz de la Ley de Protección al Consumidor y a la Ley de Telecomunicaciones, que son los cuerpos normativos a los que hacemos referencia para llevar a cabo esta presentación. Vamos a tocar primero o abordar los derechos de los consumidores y obligaciones de los proveedores en materia de telecomunicaciones, sobre las prácticas abusivas, las obligaciones especiales para los operadores de los servicios de telecomunicaciones, las prohibiciones especiales para los operadores y servicios de telecomunicaciones y la terminación anticipada de los contratos en materia de telecomunicaciones. Esta diapositiva presenta a grosso modo, ¿verdad?, los antecedentes de la Ley de Telecomunicaciones. Podemos observar que esta ley fue creada en 1997, ha sufrido varias reformas, teniendo la última reforma, ¿verdad?, en el año 2019. En el caso de la Ley de Protección al Consumidor, la Ley de Protección al Consumidor tuvo su creación en el año 2005, ha sufrido 4 reformas, siendo la última reforma el año pasado, en el año 2019. Vamos a ver los derechos de los consumidores y obligaciones de los proveedores en servicios de telecomunicaciones. Dentro de los derechos de las personas usuarias de servicios de telecomunicaciones nos podemos referir en el artículo 4 de la Ley de Protección al Consumidor sobre los derechos básicos que tienen todos los consumidores. Nos podríamos referir, ¿verdad?, al derecho que tienen de ser protegidos de cobros por servicios no prestados, a que no se prorrogue o renueve un contrato de plazo determinado y a desistir o retractarse de un contrato. También tenemos dentro del marco de protección de las personas consumidoras, también en esta materia de telecomunicaciones, a ser protegido de las prácticas abusivas, que estas las encontramos reguladas en el artículo 18, literal C de la Ley de Protección al Consumidor. Dentro de las obligaciones de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, como un tema nuevo en nuestra legislación, tenemos lo de la portabilidad numérica, y en este caso los operadores de los servicios deben de cumplir con las obligaciones contractuales adquiridas con el operador del servicio, y uno de los requisitos que debe de tener para poderse llevar a cabo esta portabilidad es que el número telefónico debe de estar activo. Las prácticas abusivas las encontramos en el artículo 18, nos vamos a referir específicamente al literal N de la Ley de Protección al Consumidor. Esto tiene que ver con las gestiones de cobro que se realizan a los consumidores, y específicamente ese artículo dice realizar gestiones con fines comerciales y publicitarios, así como de cobros al deudor, codeudor, fiador o sus familiares fuera de día y horas hábiles. ¿Qué vamos a entender por días y horas hábiles? Es el tiempo comprendido de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. De acuerdo a la Ley de Protección al Consumidor, este es el tiempo en el cual se pueden realizar gestiones de cobro. También está prohibido para los operadores en materia de telecomunicaciones realizar gestiones de cobro mediante repetitivos mensajes de texto o mensajes multimedia, llamadas telefónicas, correos electrónicos u otras modalidades. Este artículo, ¿verdad?, ese literal, aplica tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas que se dediquen a realizar gestiones de cobro. Esta práctica constituye una infracción muy grave de acuerdo a lo regulado en el artículo 44, literal Y de la Ley de Protección al Consumidor. Dentro de las obligaciones especiales para los operadores de los servicios de telecomunicaciones, esto lo tenemos regulado en el artículo 21C de la Ley de Protección al Consumidor, y podemos mencionar dentro de estas obligaciones que el operador del servicio de telecomunicaciones tiene como una obligación principal poner a disposición del consumidor una línea gratuita de atención a la persona consumidora. El hecho de que el operador en materia de servicio de telecomunicaciones incumpla con esta disposición acarrea una infracción de acuerdo al artículo 42, una infracción leve, y ya está regulado en el literal A de la Ley de Protección al Consumidor. Otra de las obligaciones es brindar de manera continua y sin interrupciones injustificadas los servicios que han sido contratados. Esto es una infracción grave de acuerdo a la Ley de Protección al Consumidor. Otra de las obligaciones es brindar información relacionada con los derechos de las personas consumidoras y las condiciones de prestación
de los servicios, ¿verdad? Esta es otra obligación que es importante mencionar, ¿verdad? El incumplimiento se puede considerar como una infracción leve de acuerdo al artículo 42, literal G de la Ley de Protección al Consumidor. Continuando con las obligaciones especiales de los proveedores en materia de telecomunicaciones, deben también ofrecer a las personas consumidoras diferentes plazos contractuales en sus planes comerciales. Esto es específicamente porque antes los consumidores se encontraban atados a planes que llegaban de 24 o más meses, ¿verdad? Entonces ahora la Ley de Protección al Consumidor obliga a los operadores en servicios de telecomunicaciones que brinden diferentes plazos. Estos pueden ir de 3, 6 y 12 meses. También tienen como obligación principal informar de forma completa, precisa, veraz, clara y oportuna de las condiciones relativas a la utilización de los servicios de itinerancia de voz y datos roaming. El hecho de no informar al consumidor de manera detallada sobre este tipo de servicios bueno, de acuerdo a la Ley de Protección al Consumidor, se considera que estamos ante una infracción muy grave, de acuerdo al artículo 44, numeral 1, de la Ley de Protección al Consumidor. ¿Por qué? Esto básicamente se implementó porque el consumidor no tenía claridad, ¿verdad?, sobre lo que era la utilización de este tipo de servicios. Sin embargo, se le efectuaban cobros en ocasiones excesivos, ¿verdad?, por utilización de roaming, etcétera. Entonces ahora el proveedor de telecomunicaciones tiene que ser claro en este tipo de servicios. Otra de las obligaciones especiales es notificar por cualquier medio y de forma gratuita cuando esté por superar el límite máximo establecido de los servicios contratados de itinerancia de voz y datos roaming, a efecto de que la persona consumidora decida la continuación o la suspensión de este tipo de servicios. Dentro de las obligaciones especiales, ¿verdad?, para este tipo de servicios en materia de telecomunicaciones, tenemos también que los operadores deben de mantener la vigencia ilimitada en el saldo de la modalidad prepago de telefonía, a excepción de los casos siguientes, cuando estamos hablando de inactividad del número de por lo menos 6 meses calendario, y cuando los saldos y paquetes que estuvieran a favor del usuario expiren de forma automática al momento de la aportación del número telefónico. Estas son las únicas dos excepciones. De lo contrario, los operadores en materia de telecomunicaciones deben de mantener de manera ilimitada el saldo en la modalidad prepago. También, ¿verdad?, tienen otra obligación, que es acreditar al siguiente ciclo de facturación la cantidad de datos contratados disponibles y los minutos no consumidos. Aquí estamos hablando de los planes postpago, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Que si el consumidor tiene un límite, por ejemplo, de 100 minutos o 200 minutos al mes, y en el periodo de facturación de ese mes, él no logró consumir la totalidad de los minutos que se le otorgan de acuerdo en virtud del contrato, este saldo debe de acreditarse para el siguiente ciclo de facturación. Claro está que los minutos y los datos no consumidos tampoco podrán acumularse hasta por 90 días, ¿verdad? Entonces, esa parte también la tiene que tener clara el consumidor. Dentro de las obligaciones para los operadores, también tenemos que deben de realizar de forma gratuita el cambio de modalidad de prepago a postpago o viceversa. El hecho de que realicen algún tipo de cobro por hacer este cambio de modalidad se considera como una infracción muy grave y ya está regulado en el artículo 44, literal S de la Ley de Protección al Consumidor. También deben de mantener la cantidad de datos contratados disponibles y los minutos no consumidos cuando se realice el cambio de modalidad prepago a postpago o viceversa. Quiere decir que si, por ejemplo, el consumidor está bajo la modalidad de prepago y decide cambiar a la modalidad postpago y él tiene saldo a favor, estos minutos deben de ser trasladados a la siguiente modalidad o contratación.
También tenemos brindar acceso permanente y gratuito a los números de urgencia y emergencia de los servicios de asistencia pública. Es decir, que los consumidores deben de tener de manera gratuita el acceso a aquellos números de urgencia, por ejemplo, al número 911, ¿verdad? De lo contrario, esto se considera una infracción leve de acuerdo al artículo 42, literal L de la Ley de Protección al Consumidor. Tenemos también que otra de las obligaciones especiales para los operadores de servicios es incluir siempre la opción de atención personalizada al cliente por un agente. El hecho de que el operador en materia de telecomunicaciones no tenga esta atención personalizada al cliente se considera como una infracción leve de acuerdo al artículo 42, literal M de la Ley de Protección al Consumidor. También debe de remitir por el medio que la persona consumidora señale las modificaciones a los contratos cuando se realicen por medio telefónico. ¿Qué significa esto? La última modalidad de contratación, ¿verdad? Que es muy habitual, es que los consumidores reciben una llamada de teléfono en la cual se le están brindando diferentes servicios de acuerdo, que son distintos a su contrato principal, o que, por ejemplo, le están ofreciendo mayor cobertura, mayores minutos por un monto o una cantidad de dinero que también les especifican en la llamada. Y en este caso, la persona consumidora tiene derecho a que si accede a este tipo de contrato, ¿verdad? Vía telefónica, se le haga llegar de la manera que él estime conveniente todas las modificaciones que ha sufrido el contrato principal. Es decir, que si al consumidor se le ofreció, por ejemplo, ampliar su capacidad de internet residencial y él aceptó, entonces en este caso el operador en materia de telecomunicaciones tiene la obligación de remitir al consumidor estas modificaciones que se han realizado al contrato principal o al contrato inicial. También es obligación de los operadores en materia de telecomunicaciones permitir que la desactivación a suscripciones, concursos masivos y juegos, entre otros, habilitados a través de mensajes cortos de texto, ya sean mensajes de texto o mensajes multimedia. En el caso de que el operador no permita la desactivación, estamos en presencia de una infracción grave de acuerdo al artículo 43, literal S de la Ley de Protección al Consumidor. También tenemos dentro de las obligaciones incluir de manera gratuita en la facturación mensual el detalle de los cargos por mensajes de texto o mensajes multimedia, poner a disposición del consumidor un mecanismo de comunicación fácil y gratuito para que el usuario cancele o deshabilite el recibimiento de promociones u ofertas, ¿verdad? De lo contrario, el operador en materia de telecomunicaciones estaría en presencia de una infracción grave de acuerdo al artículo S, de acuerdo al artículo 43, literal S de la Ley de Protección al Consumidor. Otra obligación es informar al consumidor del envío del dato negativo del historial de crédito a la Agencia de Información de Datos con al menos 20 días de anticipación. Esto se considera una infracción muy grave de acuerdo al artículo 44, literal Z de la Ley de Protección al Consumidor. Otra de las obligaciones principales de los operadores en materia de telecomunicaciones es que deberán depositar los contratos de adhesión, los formularios y anexos en la Defensoría del Consumidor para que ésta proceda a realizar las revisiones de los contratos. Más adelante vamos a ver cuál es el procedimiento que tiene la Defensoría del Consumidor para hacer la revisión de este tipo de contratos. Vamos a hablar ahora sobre las prohibiciones especiales para los operadores de los servicios de telecomunicaciones. Acabamos de abordar todas las obligaciones y ahorita vamos a abordar las prohibiciones que están reguladas en el artículo 21D de la Ley de Protección al Consumidor. Y así tenemos dentro de una prohibición para los operadores de servicios de telecomunicaciones
y es utilizar la información personal y crediticia proporcionada por la persona consumidora para fines distintos de los autorizados expresamente por éste. En este caso, ¿verdad? Es obligación que básicamente esta autorización que otorga el consumidor a los operadores en materia de telecomunicaciones para consultar su información personal y crediticia aparece como un anexo al contrato principal en materia de telecomunicaciones. Es necesario aclarar que este anexo debe de estar redactado de tal forma que no dé lugar a confusión al consumidor ni permita que la operadora de telecomunicaciones pueda utilizar la información personal y crediticia del consumidor para fines distintos de los cuales él lo autorice. También es otra prohibición negar a la persona consumidora que haya contratado los servicios regulados por la presente ley una copia del contrato suscrito y de todos sus anexos. Otra prohibición es condicionar a la persona consumidora a la adquisición o arrendamiento de un equipo ante el mismo operador para la contratación de un servicio. Condicionar la contratación del servicio solicitado por la persona consumidora a la contratación de otros servicios o planes no solicitados por este. Esto es una infracción que se considera muy grave. Está regulada en el artículo 44, literal E de la Ley de Protección al Consumidor. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, el consumidor únicamente necesita internet residencial, no puede la operadora de telecomunicaciones condicionar este tipo de servicio a que el consumidor suscriba, por ejemplo, televisión por suscripción u telefonía o otro tipo de servicio, ¿verdad? Sino que si el consumidor se encuentra en la libertad de poder elegir de acuerdo a sus necesidades el servicio que él necesita y la operadora en materia de telecomunicaciones no puede condicionar la contratación de ese servicio. Otra prohibición es suspender unilateralmente la ejecución del contrato, salvo en los casos previstos en la ley. El hecho de que el operador unilateralmente suspenda la ejecución del contrato es una infracción muy grave de acuerdo al artículo 44, literal T de la Ley de Protección al Consumidor. También tenemos que incluir en los contratos todo tipo de cláusulas abusivas, también considerado como una infracción muy grave. También dentro de las prohibiciones que señala el artículo 21 de esta, celebrar contratos con las personas consumidoras en los cuales no se exprese principalmente y de forma clara la existencia de plazos forzosos de permanencia cuando aplicar. Ya hablamos, ¿verdad?, de que se le debe de ofrecer al consumidor diferentes plazos, ¿verdad?, y no se le debe de condicionar específicamente a un plazo, sino que el consumidor debe de tener la opción, ¿verdad?, de elegir los diferentes tipos de plazos, ya sea de 3, 6, 12 meses, etc. Las formas del pago de valores en casos de terminación anticipada también deben de estar específicas en los contratos, ¿verdad? No debe de tener o no debe de inducir a dudas al consumidor de lo que las penalidades a las cuales él está sujeto en el caso de que decida de forma anticipada terminar el contrato. Las obligaciones, derechos, tarifas, cláusulas de terminación del contrato sin responsabilidad para el consumidor en caso de incumplimiento del proveedor. Para el tema que nos ocupa, esta parte es muy importante porque de acuerdo a este artículo, en el contrato debe de señalársele al consumidor cuáles son las causales de terminación del contrato sin responsabilidad para él. ¿Por qué? Porque esto lo exonera del pago de la penalidad. Entonces el consumidor debe de tener claro, ¿verdad?, en qué momentos o bajo qué motivos, ¿verdad?, él puede excluirse del pago de la penalidad, ¿verdad? Y esto es por una causa imputable al proveedor o al operador en materia de telecomunicaciones. Debe de tener también especificados los contratos, las condiciones en las que se le va a proporcionar el servicio al consumidor, tal es el caso de las coberturas. También tenemos que es una prohibición decidir arbitrariamente el plazo de la prórroga contractual. Esto es considerado una infracción grave, muy grave, perdón, de acuerdo al artículo 44. También está prohibido efectuar cargos o cobros adicionales por mensajes de texto, mensajes multimedia o cualquier otro medio como condición
para que el consumidor acceda a promociones. Esto también, de acuerdo a nuestra ley de protección al consumidor, es considerado como una infracción muy grave. También tenemos otra prohibición, que es exigir a la persona consumidora el pago de forma anticipada. Es decir, que ya se encuentra señalado, ¿verdad?, en el contrato cuándo es la fecha de vencimiento y no se le puede exigir al consumidor que de manera anticipada él pague este tipo de servicios. También tiene prohibido el operador en materia de telecomunicaciones negarse a recibir o restringir dentro de sus agencias el pago en efectivo por los servicios contratados. Vamos a hablar sobre las penalidades estipuladas en los contratos de telecomunicaciones y tenemos que podrán establecerse penalidades por terminaciones anticipadas, uso indebido, incumplimiento de contrato y otras causales. Es importante aquí señalar que las penalidades por terminación anticipada o, mejor dicho, la terminación anticipada de los contratos en materia de telecomunicaciones puede darse por tres supuestos. Primero, por la voluntad expresa del consumidor y en este caso el consumidor tendría que sufragar el pago de la penalidad que ya se encuentra estipulada en el contrato por decidir finalizar este contrato de adhesión de manera anticipada. El otro supuesto es por causas atribuibles al proveedor, ¿verdad? Y en este caso, el consumidor, ¿verdad? También se exime del pago de la penalidad, ¿verdad? A diferencia de cuando se termina de manera anticipada el contrato por su voluntad, en este caso sí debe de pagar la penalidad. Pero cuando el contrato se va a finalizar de forma anticipada por causas atribuibles al proveedor, que pueden ser mal servicio, mala cobertura, etcétera. En este caso, ¿verdad? El consumidor no debe de pagar ninguna penalidad, simple y sencillamente debe de manifestar su deseo, los motivos por los cuales él decide de manera anticipada finalizar este tipo de contrato. Y el otro supuesto, ¿verdad?, es cuando incurrimos en causas atribuibles al consumidor para dar por finalizado el contrato. Y también en este caso el consumidor debe de estar consciente y debe de pagar la penalidad que se le establece, ¿verdad?, en el contrato por la finalización anticipada del contrato de telecomunicaciones. En el caso de terminación anticipada del plazo obligatorio, el consumidor deberá pagar a la operadora de bienes y servicios recibidos a la fecha efectiva de la terminación. A su vez, el consumidor cancelará en concepto de penalidad una cantidad equivalente al daño producido por la terminación anticipada del contrato, el cual debe de ser un monto equivalente a la cantidad resultante de multiplicar el precio del cargo básico contratado por la cantidad de facturas que se encuentren pendientes de generar para cumplir con el plazo mínimo contratado. Este monto se multiplicará por el porcentaje indicado en una tabla. Generalmente los operadores en servicios de telecomunicaciones presentan una tabla y ahí especifican a manera de porcentajes cómo es el cobro de la penalidad en el caso de que se finalice de forma anticipada el contrato, ¿verdad?, por causas atribuibles al consumidor, ¿verdad?, o por la mera voluntad del consumidor. Un ejemplo de los cuadros sobre penalidades en los contratos que usualmente se suscriben aquí en El Salvador, ¿verdad? Tenemos que si, por ejemplo, mi contrato es para 3 meses y yo decido de manera anticipada, ¿verdad?, dar por finalizado el contrato en mi segundo mes, yo debo de cancelar el 80% del valor total de lo contratado, ¿verdad? Y así podemos ver que vamos desde contratos de 6 meses, 12 meses, a medida que se va avanzando, ¿verdad?, en el plazo contratado, en esa medida va bajando el porcentaje de la penalidad que debe de pagar el consumidor cuando decide de manera anticipada dar por terminado el contrato. Esta es un ejemplo de un contrato en materia de telecomunicaciones y específicamente de la cláusula que habla sobre la terminación anticipada del contrato por parte del consumidor. Y la redacción es tal cual aparece en la diapositiva, que indica que a excepción de lo dispuesto en el artículo 13A, que es el derecho de retracto que tiene el consumidor, y el artículo 13D,
que es la reversión de pagos, es importante dejar claro que estos dos preceptos legales se exceptúan, ¿verdad?, de este tipo de causales de terminación anticipada del contrato, y cuando aplique, ¿verdad?, estipulan que en caso que el cliente solicite la terminación del presente contrato, es decir, del contrato en materia de telecomunicaciones, cuando todavía no se haya finalizado el plazo de vigencia, ¿verdad?, obligatorio, sin expresar una causa justificada, deberá pagar, y ahí el nombre de la compañía, que pues decidimos omitirlo, ¿verdad?, debe de pagar todos y cada uno de los cargos que se hayan derivado del servicio que corresponda y que se encuentre pendiente de pago a la fecha de la terminación. Y se obliga a pagar, además, en concepto de penalidad por terminación anticipada, un porcentaje adicional según el designado en la tabla siguiente para uno de los meses que se encuentren pendientes de pago. Y a continuación, ¿verdad?, mostramos nuevamente una tabla. Esto es de un contrato, se extrajo esta tabla de un contrato en materia de telecomunicaciones, y ahí podemos ver lo que les mencionaba anteriormente, que a medida que se va cumpliendo el plazo del contrato, va disminuyendo el porcentaje de la penalidad en la que incurre el consumidor, ¿verdad?, por terminar de manera anticipada el contrato. Anteriormente les mencionaba sobre la obligación que tiene el operador en materia de telecomunicaciones de depositar en la Defensoría del Consumidor todos los contratos y los anexos, ¿verdad?, para que estos sean revisados. Esto aparece regulado en el artículo 21C, numeral 17 de la Ley de Protección al Consumidor. A grosso modo, el procedimiento es que el operador en materia de telecomunicaciones presenta a la Defensoría del Consumidor los contratos, ¿verdad?, que generalmente estamos hablando de los contratos de adhesión, ya lo regula la Ley de Protección al Consumidor en el artículo 22, y la Defensoría del Consumidor analiza el contenido de los formularios de adhesión presentados, luego da una resolución de inicio en donde se le comunica al operador en materia de telecomunicaciones las observaciones que se tienen sobre este tipo de contratos. Se le realiza una prevención al proveedor para que en caso de que no cumpla con alguno de los requisitos formales que exige la Ley de Protección al Consumidor. Luego la Defensoría del Consumidor le concede un plazo de 10 días, prorrogables hasta por 5 días, es decir, que si el operador así lo solicita, este plazo de 10 días se le puede prorrogar por 5 días más para que éste subsane y corrija toda aquella observación que la Ley de Protección, que la Defensoría del Consumidor le hizo a los contratos, ¿verdad?, que depositó a la luz de la Ley de Protección al Consumidor. Luego el proveedor presenta nuevos formularios ya subsanados y en caso de no estar conforme con las observaciones que la Defensoría del Consumidor le hizo a sus contratos o a sus anexos, ¿verdad?, el proveedor o el operador en materia de telecomunicaciones puede presentar un escrito con sus alegatos, ¿verdad?, en caso de no considerar pertinente hacer las modificaciones. Luego se realiza una resolución final en donde se comunica el depósito o el rechazo de estos formularios. Básicamente este es el procedimiento que realiza la Defensoría del Consumidor. Este procedimiento es realizado en la dirección jurídica, ¿verdad? Entonces todos los operadores en materia de telecomunicaciones se encuentran obligados a depositar, ¿verdad?, todos los contratos de adhesión y sus anexos para que la Defensoría del Consumidor revise todas las cláusulas que estos contienen. Dentro de las infracciones que tienen en materia de telecomunicaciones, lo fui mencionando cuando hablaba de las prohibiciones y de las obligaciones, ¿verdad? Las infracciones son leves, graves y muy graves. Las leves están reguladas en el artículo 42 y esta infracción, ¿verdad?, da lugar a una multa hasta por 50 salarios mínimos. Están las graves en el artículo 43 de la Ley de Protección al Consumidor, que tienen una multa de hasta 200 salarios mínimos, y las infracciones muy graves que están reguladas en el artículo 44, y esta multa está hasta por 500 salarios mínimos. Uno de los artículos que es de suma importancia para nosotros y que nos remitimos a la Ley de Telecomunicaciones es el artículo 98, y específicamente el consumidor debe tener claro a la luz de este artículo qué puede reclamar
conforme a la ley de telecomunicaciones. Bueno, y en este caso, como primer supuesto, tenemos que el consumidor puede reclamar sobre su facturación, cobros o cargos que desconoce, servicios adicionales que no haya contratado, la falta de detalle o desglose de información en una factura, ¿verdad? O también la falta de entrega de la factura oportunamente. Esta debe de ser entregada 10 días hábiles previas a su vencimiento. Esto aparece regulado también en el artículo 29, literal Z de la Ley de Telecomunicaciones. Otro motivo que el consumidor puede reclamar a la luz de la Ley de Telecomunicaciones es el cobro por conceptos distintos al oportunamente facturado. Esto es cuando el usuario o el consumidor desconoce el consumo del servicio o el título del cual se deriva el derecho del operador para cobrarlo. Otra cuestión que puede reclamar es sobre la instalación, la activación y la desactivación del servicio, ¿verdad? Esto es básicamente o tiene que ver con el incumplimiento del plazo ofrecido en la instalación o en la activación del servicio. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, el consumidor contrató con un operador un servicio de telecomunicaciones y se le dijo que en 3-4 días se le iba a llegar a realizar la instalación y pues pasan esos 3-4 días, el consumidor a la luz de la Ley de Telecomunicaciones también puede reclamar, ¿verdad?, que se ha incumplido con el plazo ofrecido. También puede reclamar en cuanto al traslado del servicio el incumplimiento del operador de efectuar traslados de servicio en la fecha comprometida o cuando a solicitud no hubiera su respuesta o no se encuentre conforme. Luego también puede reclamar la suspensión o corte del servicio. Puede reclamar el consumidor cuando se haya dado una suspensión o un corte en el servicio de manera injustificada, salvo que hablemos de caso fortuito o fuerza mayor. También puede reclamar la calidad e idoneidad en la prestación del servicio, la acreditación de saldos y paquetes de datos y la negativa injustificada por parte del operador a contratar con el solicitante del servicio. ¿Cómo procede este tipo de reclamos en materia de telecomunicaciones? Bueno, en esta diapositiva, ¿verdad? Tratamos a grosso modo de explicarles cómo funciona o cuál es el procedimiento que debe de seguir el consumidor para realizar sus reclamos en materia de telecomunicaciones. Y en este caso, ¿verdad? En la Ley de Telecomunicaciones ya se encuentra también regulado este procedimiento en el artículo 98 y la persona, o mejor dicho, el consumidor puede interponer directamente su reclamo, ya sea en la CIGED, ante el operador de servicio de telecomunicaciones o ante la Defensoría del Consumidor. Si el consumidor decide realizarlo ante el operador del servicio de telecomunicaciones o el operador que le está prestando el servicio, ¿verdad? El operador tiene la obligación de responder de manera escrita dentro de los 5 días hábiles. ¿Qué puede pasar? ¿Verdad? Puede pasar que el consumidor presente su escrito, transcurran el plazo indicado en la ley, que es de 5 días, y que el proveedor no responda. Entonces, a falta de respuesta en el plazo legal, este silencio se considera favorable para el consumidor y el consumidor puede interponer, ¿verdad?, también su reclamo en la CIGED por falta de respuesta en el plazo establecido. Puede suceder también que el operador resuelva de manera favorable y pues ahí termina la controversia, ¿verdad? Y el reclamo interpuesto por el consumidor. O también puede suceder que el operador en materia de telecomunicaciones le proporcione una solución desfavorable al consumidor. Si el consumidor no está de acuerdo, entonces le queda la vía, ¿verdad?, para que él pueda realizar también su reclamo ante la CIGED o ante la Defensoría del Consumidor, ¿verdad? Lo que es importante recalcar es que ya no es un requisito indispensable que el consumidor primero agote la vía con el operador para poder realizar su reclamo ante la CIGED o ante la Defensoría del Consumidor, sino que perfectamente el consumidor puede de una vez realizar el reclamo en estas dos instituciones sin necesidad de pasar por el procedimiento ante el operador. El artículo 29 también, y es importante mencionar, de la Ley de Telecomunicaciones establece que
cuando se esté en el trámite de reclamo, el operador de servicio de telecomunicaciones debe de suspender el cobro en el tiempo que dure el reclamo. Ya tenemos, ¿verdad?, que en el artículo 109 de la Ley de Protección al Consumidor aparecen los requisitos para interponer un reclamo. Entonces nos vamos a remitir al procedimiento normal de cualquier reclamo que es aplicable para los reclamos que tienen que ver en materia de telecomunicaciones. Bueno, esta diapositiva contiene datos, ¿verdad?, de junio del 2019 a septiembre de este año, ¿verdad?, para que ustedes tengan una idea de cuáles son los motivos por los cuales los consumidores se acercan más a la Defensoría del Consumidor. Y en este caso tenemos que hemos recibido 14.179 reclamos por incumplimientos de contrato o oferta. Por cobros, cargos y comisiones indebidas, 2.719, por uso del derecho de retracto o en el desistimiento de la compra, 2.025, y así ustedes pueden verificar, ¿verdad?, los datos, y tenemos un total de 23.079 asesorías con un total de 4.124 denuncias. Es decir, de junio de 2019 a septiembre de este año, hemos recibido en materia de telecomunicaciones 27.203 atenciones, ¿verdad?, que varían de los motivos que aparecen en este cuadro. De estos 27.203 tenemos 3.665 casos cerrados y 10.477 consumidores beneficiados, y un monto recuperado, ¿verdad?, a raíz de todos estos reclamos, de $384.226.96. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene la Defensoría del Consumidor para que los consumidores puedan hacer o puedan reclamar en materia de telecomunicaciones? Bueno, tenemos las ventanillas descentralizadas que se encuentran en todas las gobernaciones departamentales, en las sedes de Ciudad Mujer, en las alcaldías, casas de la cultura, y también tenemos los centros de controversia, ¿verdad? Que tenemos el centro de controversias del Plan de la Laguna y el que se encuentra en el edificio del ITFA. Tenemos también la aplicación, ¿verdad?, la APP de la Defensoría. Tenemos el WhatsApp, ¿verdad?, que el número telefónico es 7860-9704, y a través de nuestro call center. También tenemos que los consumidores pueden realizar sus reclamos en línea, ¿verdad?, a través de la página de la Defensoría. Bueno, y así doy por concluida mi presentación. Agradecerles a todos por el tiempo, ¿verdad?, y pues quedo a la espera de cualquier duda o de cualquier inquietud que se les pueda presentar en razón del tema planteado. Gracias, Jacqueline, y también a Carlos, que nos sigue desde México y que ha compartido con nosotros este importante tema. Bueno, queremos ya pasar a las preguntas y respuestas. Antes queremos solicitarles que hemos colocado el enlace de nuestra evaluación. Queremos conocer la percepción de los participantes en relación a la implementación de este webinar, por lo que les solicitamos responder nuestra encuesta, la cual siempre nos es útil para retroalimentarnos y obviamente incorporar algunas mejoras en la implementación de este mecanismo de acercar los servicios de educación a la población salvadoreña. Quiero leer, solamente tenemos dos preguntas. Una de ellas se la voy a trasladar a Jacqueline. Si Carlos igual puede aportar desde la legislación mexicana, pues Carlos nos dice: en el caso que se realice una negociación vía telefónica, pero cuando llega el contrato es otra prestación que no es la que se solicitó, pero igual el consumidor la firma creyendo que era lo negociado, ¿qué se puede hacer en este caso? Jacqueline. Bueno, en este caso, ¿verdad?, el consumidor tiene la facultad o el derecho a poder efectuar un reclamo, ¿verdad?
y pues si es necesario, se piden los audios a través de los cuales se le ofreció el servicio al consumidor, ¿verdad? Para lograr probar que efectivamente el servicio que le fue ofrecido de manera telefónica no es el que aparece en el contrato, ¿verdad? Lo que debe hacer el consumidor en este caso es interponer su reclamo ante la Defensoría del Consumidor, ¿verdad? También lo puede realizar ante la CIGED, ¿verdad? Para manifestar que el contrato que se le hizo llegar no es, o las cláusulas, mejor dicho, de este contrato no se adecúan a al servicio que se le ofreció de manera telefónica. Y ya en el procedimiento de reclamo, si es necesario, pues se pueden solicitar, ¿verdad? Por parte de la Defensoría del Consumidor los audios a través de los cuales el operador, ¿verdad?, le ofreció el servicio al consumidor para lograr probar efectivamente que el contrato que se le ha hecho llegar al consumidor no equivale a los servicios que se le ofrecieron de manera telefónica. Entonces, en este caso, ¿verdad?, el consumidor puede reclamar. Sí, en el caso mexicano, en todos los casos tiene que ser de manera física. Si bien es cierto, hay accesibilidad para que se pueda llevar un avance en la contratación por los medios electrónicos, inclusive hasta la vía telefónica, lo cierto es que para formalizar debe de constar la firma del consumidor. Y desde luego ese contrato debe de constar que está registrado ante la Profeco. Excelente, gracias. Hay una diferencia, ¿verdad? Creería en relación a ambas legislaciones importante. Hay una siguiente pregunta, dice Anthony, mi proveedor activa sin consentimiento suscripciones vía mensaje y realizan cobros. ¿Qué dice la legislación en relación a este punto, Jacqueline? Bueno, en este caso, ¿verdad? Lo tratamos como una prohibición especial para los operadores de servicios de telecomunicaciones. Bueno, ¿Tienes apagado? Ay, perdón. Sí, ya. En este caso, ¿verdad? Como mencionaba anteriormente, esto aparece regulado en el artículo 21D de la Ley de Protección al Consumidor. Es una prohibición especial para los operadores en materia de telecomunicaciones, ¿verdad? Efectuar cargos o cobros adicionales por este tipo de mensajes, ¿verdad? Es decir, que no deben de obligar al consumidor, ¿verdad?, a realizar este tipo de cobro. También la Ley de Protección al Consumidor habla sobre la facilidad que le debe otorgar el operador de telecomunicaciones al consumidor para que éste pueda desactivar este tipo de servicios. En el caso que el consumidor no haya solicitado este tipo de servicios y se le estén cobrando, perfectamente también puede efectuar su reclamo. Ya así lo establece la Ley de Protección al Consumidor como una prohibición especial para los operadores en materia de telecomunicaciones, ¿verdad? Y también como una obligación el hecho de que ellos con la misma facilidad que realizan este tipo de cobros o para suscripciones a través de mensajes de texto, con esta misma facilidad deben de otorgarle al consumidor para que dé de baja este tipo de servicios. Entonces, si el consumidor efectivamente no ha solicitado o no quiere participar en estos sorteos, etcétera, y se le están realizando estos cobros, perfectamente puede solicitar o interponer su reclamo, ¿verdad? Para dar por terminado, ¿verdad? Este tipo de cobros. Gracias, Jacqueline. Carlos. Sí, acá en México es una práctica que está total y absolutamente prohibida. Inclusive se considera como una violación a las cláusulas de los contratos de adhesión y pueden ser merecedores de sanciones los proveedores de servicio. Inclusive todo servicio adicional debe de contar con la autorización expresa del consumidor. Por lo tanto, esa es una práctica que se ha dejado de hacer por los proveedores acá en México. Gracias, Carlos. Bueno, si no hubiesen más preguntas, queremos ir cerrando. Recordarles que la Defensoría del Consumidor
estará desarrollando otras acciones similares. Por ejemplo, el próximo viernes tenemos un webinar junto a la Superintendencia del Sistema Financiero en el tema de seguros y derechos de las personas consumidoras, así es que están invitados. También recordarles que el 910 está disponible para que ustedes hagan las consultas si necesitan asesoría o hacernos llegar algún aviso de infracción, con gusto les atendemos. Y por supuesto el WhatsApp 7860-9704 para que también puedan solicitar asesoría sobre las problemáticas de consumo que ustedes tengan. Queremos dejar a Carlos, nuestro colega de la Profeco, de verdad en nombre del licenciado Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor, queremos agradecer a la Profeco por el apoyo durante este webinar. Queremos comentarles que el mismo, o recordarles, estará en nuestro canal de YouTube. La presentación también estará en PDF, ambas presentaciones para que ustedes puedan también tener acceso a ellas. Damos la palabra a Carlos para que nos dé sus palabras de cierre. Agradecemos de manera reiterada. Gracias por este apoyo, colega. Pues muchas gracias por la invitación. De verdad, ojalá sea el primero de muchos ejercicios que se hagan en la materia. Quedaron muchos temas por tocar. Veía con agrado ahí la presentación de Jacqueline, en donde vemos que hay muchas cosas que coinciden entre su legislación y nuestra legislación, algunas que podemos adoptar tanto unos como otros, y la idea es justamente eso, hacer un intercambio de experiencias para poder aplicarlos en nuestras legislaciones, ¿no? Ahorita viene un ejercicio muy importante, como ustedes recordarán, la Procuraduría Federal del Consumidor estuvo al cargo de la presidencia del FIAC, de hecho la acaba de entregar, y de ahí surgió una idea muy importante que era el famoso Atlas Iberoamericano de Servicios de Telecomunicaciones. Ya se está implementando, desafortunadamente ahorita por la situación mundial que estamos padeciendo, no ha sido posible intercambiarla para que cada uno de estos integrantes suban a esta plataforma, a esta herramienta, su normativa, inclusive jurisprudencia, experiencias, criterios, y de esta manera, pues al ser los servicios de telecomunicaciones una prestación de servicio transnacional, nosotros irlos acotando, ¿no? Irlos acotando poco a poco para ir homogenizando a nivel mundial la prestación, o por lo menos Latinoamérica, de estos servicios de telecomunicaciones. De esa manera nosotros podemos ir cerrándole el paso a estas cuestiones abusivas que se dan mucho con los consumidores. Creo que va a ser un ejercicio muy importante. Tenemos muchas coincidencias en la forma de atención a la conciliación y quejas de los consumidores y pues enhorabuena. Estamos para servir y desde luego un abrazo y saludo afectuoso para su titular de parte del doctor Ricardo Sheffield. Muchas gracias. Gracias, Carlos. De igual manera, un saludo al titular de Profeco. Agradecemos siempre el apoyo y no dudamos que estas acciones y otras continuarán fortaleciendo las relaciones interinstitucionales para crecer juntos en la protección de los derechos de las personas consumidores de nuestros países. Jacqueline, el saludo de cierre, por favor. Bueno, agradecer a todos los participantes, ¿verdad?, por su asistencia. También agradecer al licenciado Carlos Ayala, ¿verdad?, por compartir con nosotros esas similitudes que tenemos en relación a la atención de reclamos, ¿verdad?, las similitudes de acuerdo a sus cuerpos normativos y a nuestra legislación, ¿verdad?, y pues toda la experiencia que tiene en materia de telecomunicaciones, muy agradecida de haber, y bueno, complacida de haber compartido este foro y esta experiencia, ¿verdad? Y pues reiterar mis agradecimientos para todos los participantes, ¿verdad?, por su asistencia. Bueno, gracias Carlos y Jacqueline, un abrazo hasta México, éxitos en el trabajo que realizan, seguimos avanzando para proteger los intereses y los derechos de nuestros consumidores. A usted, amigo y amiga que nos acompañó en esta jornada, gracias por confiar en la Defensoría del Consumidor. Les motivamos a visitar nuestra página web www.defensoría.gov.sb, donde ustedes encontrarán importante información sobre el quehacer de la Defensoría del Consumidor. Y por supuesto, también si quieren visitar la página web de la Profeco, pues será un placer, creo yo,
para Carlos y todo el equipo, que también los salvadoreños se muevan o se interesen por conocer lo que otras agencias de protección al consumidor hacen, y en este caso del país de México. Un fuerte abrazo, feliz día y nos vemos en la próxima actividad. Muchas gracias, hasta luego. Un saludo.